a estas alturas debería estar curado el dolor, con buena justicia, con reparación, con verdad. Pero no pudimos, Paula. No, señor. Estamos en medio del dolor y de muchas preguntas sin respuestas. Creo que usted lo resume bastante bien, sabe, el sentir de un día que es muy difícil para la memoria colectiva, porque nos damos cuenta 40 años después que ese proceso de reconciliarnos todavía tiene muchísimas deudas pendientes, todavía no lo hemos podido transitar de la manera correcta y no hemos podido, entre muchas otras razones, por algo que usted ya también estaba señalando, Giovanni, lo que tiene que ver con esas responsabilidades que algunos siguen esquivando. Hay hechos que deberían ser claros y la historia, como los narra, debería seguir siendo consecuente en esto. El primer gran responsable de esta situación es el M-19, que fue el perpetrador de la situación, porque a veces tiende a romantizarse un poco el rol de lo que pasó con la entonces guerrilla de ese momento, que fue el que propició la toma del Palacio de Justicia. Después, claro, quedaron otras responsabilidades de otros actores, como el presidente de la época, como la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas militares y de los policías. Pero sí, creo que le queda a uno como ese sinsabor de los tantos pendientes 40 años después. Ese día nos cambió como sociedad y dicen que la memoria pues hay que mantenerla viva justamente para no repetir esos errores. Pero parecería que a Colombia no le sirve esto de mantenerla viva. Porque está incompleto, porque está a medias. ¿Y por qué para rematar? Ahora les dio por reescribir la historia. Hágame el favor, ¿usted vio la tutela de la película esta noviembre? Sí. ¿Cómo se les ocurre meter que el magistrado gana que cercano al M10? Hágame el favor. Están reescribiendo una historia faltándole el respeto a las víctimas. Y eso Colombia no lo pasa. Por eso Colombia no ha cerrado este capítulo. Falta verdad, falta reparación y por supuesto falta justicia. Sí, por eso era que les decía yo que la historia debe ser consecuente realmente con los hechos y no romantizar cosas que no se deben romantizar. Esto no fue ninguna genialidad, esto fue una toma de un grupo terrorista, guerrillero, financiado por Pablo Escobar Gaviria. Ya. Sí. Así de sencillo. Y evidentemente, en la medida en que se le da una lectura casi que exclusivamente ideológica, se sesga la interpretación con implicaciones que vienen hasta el presente. Ustedes han mencionado un par de veces la alusión a una genialidad, a que esto fue producto de un genio, que son las palabras que de una manera u otra ha usado el presidente Petro 40 años después a esta tragedia, refiriéndose a esta tragedia. Evidentemente, ahí hay un sesgo ideológico, hay una interpretación equivocada y hay una reivindicación del uso de las armas y del uso de la fuerza para lograr unos propósitos que, además de ser ideológicos, parecían, según todos los testimonios y las pruebas que se han recogido, haber estado al servicio del narcotráfico. Pero vamos por partes para no identificar solo una de las responsabilidades. Dos hechos distintos, igualmente atroces desde el punto de vista humanitario, igualmente atroces desde el punto de vista institucional. Uno lo mencionaba Paula, la toma del Palacio de Justicia, con antecedentes de planos que se encontraron oportunamente días antes en manos de guerrilleros de ese grupo, del M-19, y que a pesar de ello conllevaron o fueron sucedidos más bien por una desprotección del Palacio de Justicia. Múltiples preguntas por responder 40 años después. Una de ellas, ¿cómo es posible que habiendo encontrado unos planos del Palacio de Justicia en manos de guerrilleros, ese día estuviera tan desprotegido el Palacio de Justicia? Adicionalmente, el hecho de que Pablo Escobar hubiera amenazado una y otra vez a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenían a su cargo la evaluación de la constitucionalidad del Tratado de Extradición, tampoco fue tenido en cuenta para protegerlos adecuadamente. Y paralelo a esas amenazas viene la operación del M-19, donde se unen la intención ideológica del M-19 con la financiación presunta de Pablo Escobar, presunta que a la hora del té, en la práctica, pues ambos propósitos se convergieron hacia el incendio del Palacio de Justicia. Un hecho atroz. Segundo hecho atroz, la retoma del Palacio de Justicia. Giovanni mencionaba al expresidente Belisario Betancur, que fue en ese momento, durante un tiempo, dejó de ser presidente, porque no tuvo el control de la situación, porque en el momento mismo en que, y ustedes oyeron al doctor Alfonso Gómez Méndez en nuestro informe, en el momento en que se le pidió a Gabriel García Márquez, por favor, llame al presidente Belisario Betancur y dígale que paren esta cosa tan salvaje que están acabando con los más de 60 personas que había en el baño del Palacio de Justicia, se dijo, no, aquí no hay control del presidente Belisario Betancur. Primer hecho atroz a cargo del M-19, segundo hecho atroz a cargo de la fuerza pública. Si ustedes lo quieren enmarcar en ese ejercicio fútil de la derecha, la izquierda, la derecha, pues vean, ahí hay una dosis
de salvajismo institucional de la izquierda, una dosis de salvajismo institucional de la fuerza pública en ese momento. Como al Estado colombiano lo han condenado internacionalmente por la retoma del Palacio, tiende a olvidarse el rol de la izquierda en la toma. Y de hecho, hay 2 indultos, no uno, sino 2 indultos para la guerrilla del M-19. Paradójicamente, el segundo indulto promovido por el expresidente Álvaro Uribe, hoy némesis absoluto del presidente Gustavo Petro, y el presidente Gustavo Petro en su momento fue indultado dentro de ese segundo indulto promovido por Álvaro Uribe. Hoy, 40 años después, están las víctimas que mencionaba Giovanni sin satisfacer sus preguntas, con la cantidad de desaparecidos que hubo cuando salieron del Palacio de Justicia y no llegaron nunca, muchos de ellos vivos, a sus casas, a sus hogares, a donde sus familias. Una pregunta por resolver, la otra, la sanción que debería tener el M-19 a estas alturas, pero lo más patético de todo es que el jefe del Estado, que debería representar la unión de todos los colombianos, que debería poder mirar hacia atrás, defender la institucionalidad, dar una lente ecuánime, dar una lente equilibrada, dice a estas alturas que fue una genialidad esa toma del Palacio de Justicia y se va a una conferencia en Brasil, prescindible para un jefe de Estado, en lugar de estar aquí en un momento crítico de remembranza de las instituciones colombianas.